Saludar en estos momentos a dos amigos, a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Mora, miembro de esta familia sin censura. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días todavía. Buenos días, buen mediodía casi, Vicente, y bueno, aquí de este lado solecito, así que muy contenta. Claro, gracias, doctora. Y saludo a Quique Legorreta, Enrique Quique Legorreta, periodista independiente, coordinador editorial de Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo andas, Quique? ¿Cómo estás, Vicente? Un gusto estar aquí con la doctora, a quien admiro mucho en esta mesa de diálogo. Pues aquí escuchando mentadas y cómo peleas con empresarios mexicanos como Salinas Pliego, pero aquí a la orden, mi estimado Vicente. Bueno, empecemos con este desmentido de la empresa Baker Hughes, que niega propiedad de la casa en la que vivió el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo parece indicar que se le empieza a caer la nota bomba, el reportaje a Carlos Loret de Mola. Esperaría que los medios que han replicado, como Aristegui Noticias, también vayan desmoronando esta narrativa. Y miren, yo no tengo nada por qué defender al hijo del presidente, ni al presidente. El presidente ha dicho que lo investiguen a su hijo, hoy lo dijo en la mañanera, pero es importante porque si la empresa tiene que desmentir, eso quiere decir que los grandes periodistas de investigación no fueron capaces siquiera de pedirle la versión a la empresa señalada. Medio extraño, ¿no? Doctora, deme su opinión sobre esto y sobre lo que comentó el presidente y lo que se ha desarrollado en los últimos días. Pues mira, yo creo que sí se va a tener que desmentir por quienes lo han sostenido en el momento en que, bueno, justamente se está destrabando, digamos. Es un escándalo, pues, familiar en el sentido de que al final le quieren pegar al presidente por la parte que él valora más, como lo ha dicho tantas veces, que tiene que ver con su trayectoria, su honestidad y la transparencia con la que habla de lo que es y de lo que piensa. Entonces, pues obviamente este asunto se empieza a desplomar con información que va surgiendo ya, que va acreditando y dando sentido a por qué una persona, como las características del hijo del presidente, puede vivir de cierta manera. Bueno, lo que ya sabemos, digamos, de entrada del tema. Pero aquí el asunto es el armaje de una nota tan hecha, digamos, a modo, pues con el objetivo de golpear, porque mira, sí creo que es interesante cuando se destraban estas cosas en todo el mundo, esta cosa donde al final de cuentas se saben rutas de corrupción. Bueno, sería importante y no tendría por qué no serlo, pero si no la arman bien, si no hay toda esta cosa que corrobore, incluso entiendo yo que una regla del periodismo formal, serio, es haber entrevistado al mismo del cual se iba a hablar. Es decir, haberle hablado al hijo del presidente y decirle, oiga, estamos haciendo este reportaje y queremos saber su opinión. Entonces, cuando no hay todas estas cosas de reglas básicas que se tendrían que cumplir, pues obviamente viene a desmentir una empresa, viene a haber datos que van tirando o por lo menos le van quitando esa solidez que aparentemente quería tener el reportaje, incluso como la Casa Blanca, como en algún momento se llegó a sugerir. Y mira, me da mucha pena porque al final, pues el golpe está dado, Vicente, y eso es lo grave. Al final ese es el objetivo. No importa que se caiga o no la nota, como va a ocurrir, y digamos, o por lo menos se va a matizar en el sentido de poder decir, si es un acto de corrupción, que lo lleven a las últimas consecuencias y que denuncien penalmente. Pero ¿qué van a denunciar? Que un hijo baquetón, a lo mejor no tiene el trabajo que uno pensaría y vive con la esposa, digamos, lo mantiene la esposa. ¿A mí qué me importa? Ese no es mi problema. Entonces, este es el asunto, que el golpe mediático es el objetivo de todo y tenemos también que decirlo, Vicente, logró lo que buscaba porque mucha gente, sobre todo de un cierto perfil, no estoy diciendo los más rijosos, lo que sea, van a aprovechar y decir incluso este coro mediático. No, esta gente que entre que no está tan metida en el seguimiento político, entre que tiene siempre dudas, y lo dice un comunicador o lo sostiene no sé qué otra personalidad, pues van construyendo así
lo que piensan en general de todos los temas, pero en este caso de la coyuntura. Es un golpe fuerte en ese sentido. Bueno, hay que decir que hay golpeadores que se esconden en la máscara y en el traje de los periodistas imparciales. Y conste que Daniel Blancas Madrigal, no lo digo por el trancazo a Hans Salazar en Palacio Nacional o el jaloneo, lo digo por tu golpeteo político. Dice Daniel Blancas Madrigal, cada cual jala agua para su molino. Baker Hughes detalla en comunicado, inmueble nunca ha sido propiedad ni administrado directa o indirectamente por nosotros. Es propiedad privada que según registros públicos pertenecía a un ex empleado que dejó la empresa en 2019. Dice, los golpeadores a sueldo por interés interpretan. Empresa acepta que la casa pertenecía a un ex empleado que era director de la compañía cuando José Ramón López Beltrán la ocupó. Los defensores a sueldo por interés interpretan. Empresa se deslinda de la casa y se desinfla acusación. En aras de defender mi postura alejada de prostitutos de antes y de ahora, diré, trabajo de Carlos Loret y Mexicanos contra la Corrupción, ya sabemos qué intereses sirven, deja muchos cabos sueltos, tergiversa datos y omite otros, como el que la casa fue rentada por unos cuantos meses. Durante años, la prensa sirvió de tapadera del poder y es lo que repiten estos que hoy se desviven por santificar al actual gobierno. Exijamos cuentas, es un derecho, y vigilemos la evolución patrimonial de todos quienes hoy ostentan el poder, la de ellos y sus familias. Pues qué hipócrita me salió Daniel Blancas Madrigal, corresponsal de la Crónica de hoy. El presidente mismo está pidiendo que se investigue. Es lo saludable, es lo correcto. No te equivoques. Daniel, ¿de qué te vas a disfrazar? No te queda el disfraz de periodista imparcial. Que se investigue hasta las últimas consecuencias. No, cero impunidad. No hay protegidos. El propio presidente lo está pidiendo, mi querido Quique Legorreta. Bueno, pero es que hay que entender algo, Vicente, y es que como bien lo dice la doctora, es evidente que la investigación de Loret de Mola pues se está cayendo, y se está cayendo por las inconsistencias, que ahí le voy a dar ese punto a Blancas, de las inconsistencias periodísticas que dejaron en el aire esta investigación, ¿no? Se ha hablado mucho de que se enfocaron solamente en hablar de el hijo del presidente López Obrador y no se enfocan en darle este ejemplo de que la esposa pues ha trabajado, sea lo que sea, la forma en que lo haya hecho, ha obtenido sus cosas, sus propias propiedades por su trabajo, y eso no se toca y eso se deja de lado. ¿Qué quiere decir? Que inclusive las personas, tanto hombres como mujeres, que han usado esta información para atacar a la actual administración, llegan a tener un toque misógino en el sentido de que se van más con el personaje, que el hombre es el que provee y la mujer no lo puede hacer. Y si lo hace la mujer, como ya lo decías hace rato con el tuit lamentable de Kenia López de Rabadán, de decir que es un mandilón, de que es un mantenido, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, pues como bien lo dice, si hubiera sido un hombre quien dijera eso sobre una mujer, pues ya lo estarían crucificando en redes sociales. Evidentemente, pues no es una forma de expresarse, sin embargo, pues está en evidencia lo que está pasando. Aquí el punto, Vicente, y yo creo que muchos coincidirán, es de que en esta administración, en estos 6 años que va a tener el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que se quiere es tener una Casa Blanca, sea como sea. No, hay que dejarlo muy, muy en claro que los periodistas, o los que se dicen periodistas de investigación independientes o que tienen el respaldo de empresas corporativas de mayor peso, quieren buscar una propia Casa Blanca del presidente. ¿Por qué ejemplifico solamente con el tema de Casa Blanca? Porque es el escándalo mediático más importante que tuvo en este sentido la administración de Peña Nieto.
porque se involucró dinero de recursos públicos, se involucró contratos entregados a empresas particulares, se involucró el beneficio que tuvo Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera en este tema y con esta casa que obtuvieron, ya lo sabemos bien, con el tema de los contratos a IGA. Entonces, evidentemente lo que quieren estos medios, lo que quieren estos periodistas es tener una bomba de ese tipo. Sin embargo, la bomba que quiso presentar Loret, y como bien lo dice la doctora, como bien lo has señalado tú, se está deshaciendo, se está apagando. ¿Por qué? Porque se trató de solo obtener algo por qué golpetear y solo algo por qué querer llamar la atención. Ellos van a decir, y todos los amiguitos que tienen de aliados, van a querer demeritar todas estas refutaciones que se le está haciendo a la investigación. ¿Por qué? Porque evidentemente no les gusta que se les contradiga. Uno, y dos, siguen creyendo que ellos tienen la verdad absoluta y quieren seguir queriendo comprobar que todos los políticos son iguales. Desafortunadamente para ellos, solitos se están cayendo. Y como bien lo dices, y como lo decía en tono sarcástico Loret, pues quiere desviar la atención para que no se diga que su investigación está mal y se quede con lo que ellos dicen, ¿no? Como dice el presidente, la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces están aplicando esa metodología y están usando todo lo que tienen en sus manos para querer sacar una investigación de este tipo. Desafortunadamente, hasta ahora no lo hay y no hay documentos suficientes para que comprueben que hay corrupción y que el presidente es parte de una red de corrupción. Ahí están las pruebas, ahí está el desmentido de la empresa, como bien lo dices, un ejemplo más de que este texto periodístico está no fundamentado con las bases principales de deber ser y solitos se van a ir cayendo, Vicente. Así es. Por cierto, ayer mencionaba que había varias inconsistencias. Por ejemplo, ¿por qué no mencionaron los de la investigación que Caroline Adams había vivido ya antes incluso de casarse con el hijo del presidente, antes de que el presidente llegara, que López Obrador llegara a ser presidente, había vivido en casas muchísimo más caras? La muchacha viene de una vida muy acomodada. Vivió en San Diego por ahí del 2012 o 2013 en una casa de cerca de $2 millones. Pero pues como no pega con la narrativa de viven en casa de lujo por la llegada de López Obrador o por la influencia o por los privilegios, por eso omitieron ese pequeño detalle. Pero bueno, cambiemos de tema, porque también está sabroso este tema, doctora. Vaya que si le ha dolido a Oxxo que los exhiban en la mañanera. Ahora Oxxo por todos lados, con panfletos, con cartelones en redes sociales, con la ayuda de comunicadores, con los medios tradicionales, busca limpiar su imagen. Se me hace que al diablo le tiemblan las patitas. Podría venirse incluso un boicot contra Oxxo. No lo sé qué tan importante sería, pero pues veo que hoy el presidente les volvió, por cierto, a pegar una repasada con el tema de Enrique Krause. Sí, pues mira, bueno, lo que pasa es que de repente Oxxo es la imagen, la puntita, y es lo que es interesante es que lo hayan tomado como a partir de lo cual podemos identificar realmente toda la cadena de negocios que tiene este empresario y bueno, el grupo de empresarios que debe representar. Entonces, me parece interesante porque visualiza y al final vuelve muy cercano, nos permite entender de qué estamos hablando, porque realmente en todo caso sería lo de menos, una cadena que se ha generado a partir de esta necesidad muy local, ¿no? De ir a la tiendita para todo y que realmente es un proceso que fue desbancando a las tienditas de la esquina, pues que son tradicionales en la sociedad mexicana, en todo el país donde andes, hay siempre tienditas de la esquina que han sido desbancadas por estos Oxxos. Pero ese es solo un negocio de muchos otros negocios y aquí el detalle y donde no podemos perder el ojo es que de lo que se está hablando es de gente multimillonaria, multiarchirrecontramillonaria, que además de serlo, y por su trabajo lo serán, y digamos, estamos hablando de trabajos que son totalmente legales, pero entonces, ¿por qué no pagar impuestos, Vicente? O sea, eso es la que es inconsistencia, lo que no se entiende, es esta cosa de no solo ganar,
sino llevarse aún más. Y ahí, bueno, yo no lo quise decir tan feíto, pero acaba siendo pues un hurto, directamente una cosa que implica el abuso extremo y obviamente con leyes a modo, esto que se manejó por tanto tiempo, que es la condonación de impuestos, a propósito de lo que tú quieras, bueno, pues de las cuestiones que se acordaban por debajito de la mesa, pero que en realidad, bueno, legalmente se establecían como algo que se podía hacer. Eso se acabó. Y a mí me da mucho gusto porque si algo hace a una persona miembro de una comunidad, es el compromiso que tiene con los otros, Vicente. Y con los otros, quiero decir, con la sociedad en su conjunto. Entonces, muchos de estos supermillonarios no viven en México, pero su riqueza viene de lo que obtienen de México como territorio y como comunidad. Es decir, al final de cuentas, no es que son ricos de la nada o son ricos mexicanos que viven, digamos, de otra cosa, sino que siguen usufructando lo que hay de este país y, por tanto, tienen un compromiso civil, ciudadano, con lo que les corresponde. Y de entrada es pagar impuestos. Que este señor se niegue y además haya amenazado en el momento en que ya pagó impuestos a que por eso se iba a vengar, la verdad es que es deplorable, da vergüenza, es como que te vienen a cobrar la luz, ¿no? Y no quieres pagar y dices, pero te estás colgando de la luz y todos aquí la pagamos. E incluso, ahí hay que decirlo, todo esto que se descubre y se sostiene, de que al final de cuentas estas cadenas, ¿no? de Oxxo, pagan menos en términos de, ya se nos explicó ahora, y eso es bien interesante, yo no lo había entendido, y no es solo lo que se paga menos por el kilowatt, sino también toda la cadena que está sujeta a que te llegue la luz. Y claro, a veces esto parece como que te llega del aire, ¿no? Y no, es finalmente todo lo que se ha echado a andar en términos de infraestructura y que eso la pagamos todos nosotros. Entonces, eso es parte de lo que también al final de cuentas se le tendría no solo que descontar, sino que se entiende que para eso es para lo que se le invita a pagar sus impuestos, pero obvio, el pago de impuestos es una de las cuestiones que es atribución de los estados, poder no solo cobrarlos, sino ejercer presión, o sea, es totalmente legal. Claro, en el estilo de López Obrador, pues los balconea re feo, ¿verdad? Pero yo creo que cuando una gente ha perdido su honorabilidad, cuando una persona le ha rascado lo más que ha podido a esto que es un abuso frente a una sociedad tan desigual como la mexicana, una economía tan lastimada por tanto tiempo, pues la verdad es que esa honorabilidad no tendría ni siquiera que ser nombrada. Eso pienso, Vicente, y a mí me da mucho gusto que este tema se haya puesto a la luz, que haya actores, que haya personas ya con cara, ¿no? Con rostro que ya identificamos, porque de repente hay nombres que pues no los ubicamos, digo, gente que no trabaja en las élites del poder como es este tipo de personalidades, pues no entendemos quién está atrás, y no, al final es gente como uno, ¿no? Digo, multimillonaria, pero tan ordinaria, que sufre, que ama, que, bueno, pues que no tiene familia, que no le importa que sus hijos o sus nietos o sus descendientes a más largo plazo tengan también un modo honesto de vida. Bueno, pues que ayude y que coopere con lo que le corresponde y que ya deje de amenazar a la población en el sentido de que, bueno, con eso se va a vengar de López Obrador. Bueno, a mí sí me pareció fatal eso, pero me parece que es buen tema, Vicente. Que pague lo que le corresponde de electricidad, ya ve que ha sido exhibido el Diablo Fernández, hasta ha sido retado, invitado a asistir a las mañaneras. Bueno, pues veo que periodistas, comunicadoras como Pamela Cerdeira, esta comunicadora de Noticias MBS, está entrándole precisamente a la campaña para tratar de limpiar la imagen de Oxxo, o solamente así lo entiendo, ante la campaña presidencial contra los Oxxo, y pone por ahí algo que ponen en la ventana de un Oxxo que dice: el 70% de la energía que usamos en la tienda es energía limpia, contribuyendo a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y hasta Enrique Krause, el gran intelectual de México, retuitea a Quique. Sí, y eso fue expuesto el día de hoy. Ni siquiera el presidente le tomó importancia a quién publicó el tweet, sino más bien quién le da el retweet, ¿no? Y evidentemente el presidente exhibió cómo Krause a través de Clio recibió estos millones de pesos
por parte de FEMSA, que según se dijo también ya no lo reciben, pero lo recibían. O sea, el punto es ese. El punto es cómo estas empresas son capaces de comprar, como bien se señala, a estas mentes, a estos personajes para que les laven la cara, ¿no? Evidentemente, como dice la doctora, pues tienen que pagar lo que gastan de luz y se escudan en los lagunas legales que la reforma de Peña Nieto les permitió y que por mucho tiempo, pues ya van a cumplir el próximo año 10 años de esta reforma. Por 9 años se han evitado el pago de estos impuestos y el pago de lo que le corresponde realmente de la luz, ¿no? Los Oxxos desafortunadamente llegaron a tomar el control de estas tiendas tradicionales, como bien lo señala la doctora, porque pues ellos tienen el capital y ser un respaldo de tener a FEMSA como empresa principal de respaldo. Pues obviamente estos establecimientos iban a invadir todas las colonias o todas las principales ciudades de la República Mexicana y le iban a hacer frente a los negocios locales, a las tienditas que por mucho tiempo han estado con los mexicanos. Hoy los Oxxos están ofreciendo esta campaña de decir que el gobierno los está persiguiendo porque tienen a cuestas, pues no solamente un tema de que no pagan lo que les corresponde de luz, sino también lo que le corresponde con el tema laboral, la explotación, los diferentes formas de que emplean a sus trabajadores, cómo logran tener estas propiedades para poder tener los Oxxos en diferentes colonias donde no llega, como dice el presidente, llega la Coca-Cola, pero no pueden llegar las medicinas. Pues ahí básicamente el Oxxo replica lo que está haciendo estas empresas para invadir estos territorios. Sin embargo, el reto que les lanzara el presidente la semana pasada, de que se presenten a debatir sobre la reforma eléctrica, pues obviamente va a tener el respaldo de estos comunicadores y de estos intelectuales, porque todo lo que sea anti López Obrador lo van a apoyar, y ese es su discurso y eso es lo que siempre han estado diciendo y han estado ejemplificando. Lo decíamos en la mención anterior, y con el caso de los Oxxos no es de más destacarlo, ¿no? Tenemos estos personajes de los medios, tenemos estos influencers que están buscando posicionar el mensaje de que el fin de semana pasado se diera de que en el Oxxo sí pagan lo que les corresponde y que usan energías limpias que son, es una forma de decirlo, que son dadas por la misma CFE. Entonces, pues hay que irnos más a fondo, y durante los foros de la reforma eléctrica que han querido también demeritar y señalar como una puesta en escena, pues evidentemente es todo lo contrario. Se está mostrando que la realidad es que los mexicanos estamos teniendo abusos por parte de estas empresas que dan y subsidian la energía eléctrica, y somos nosotros los usuarios comunes y corrientes, y lo queremos ver de cierta forma, quienes pagamos realmente lo que cuesta la luz, y ellos, pues como lo repito, con las lagunas legales que ha dejado la reforma eléctrica de Peña Nieto, pues se sirvieron con la cuchara grande, Vicente. Bueno, déjenme proponerles un tema para cerrar, si me permiten. Pedro Salmerón se hace a un lado. El académico historiador señalado por presuntos casos de acoso sexual se hace a un lado para no afectar a la Cuarta Transformación, luego de que la canciller de Panamá pidiera que no solicitaran la luz verde de aquel gobierno para que se fuera como embajador de México en Panamá, Pedro Salmerón. El presidente acepta la carta de Pedro Salmerón, a quien dice que invitará como asesor para algunos proyectos que detalló en la mañanera, y anuncia que la senadora suplente Jesús Rodríguez se iría precisamente como embajadora, sería nombrada embajadora. Bueno, pues ya veo una campaña desde los moneros como Calderón de la derecha, algunos políticos preguntándose qué nos hizo Panamá para merecer eso. Están a 5 minutos de criticarle a Jesús que es marihuana, que le gusta echarse sus porros de vez en cuando, algo que no ha
no ha ocultado nunca. Y bueno, otros que vemos con beneplácito que Jesús se vaya como embajadora, a quien, por cierto, respetamos y admiramos, y se lo he dicho personalmente. Doctora, deme su opinión. Bueno, primero lo de Pedro Salmerón, un amigo que yo conozco de mucho tiempo, entonces pues realmente creo que este es un tema que, como se ha usado como golpeteo, pues la verdad deberían ya irlo cerrando y aclararlo, y en todo caso, bueno, llevarlo a donde corresponda, porque sinceramente lo va a estar acompañando todo el tiempo y se ha usado, ¿no? Lo hemos visto cómo surgen temas que tendrán un motivo y tendrán una razón, y yo creo que por eso lo estoy mencionando, pero se utilizan políticamente, y bueno, pues obviamente esto ha tenido una afectación en este tema. Ahora, lo que corresponde a Jesús, fíjate que eso es bien interesante. Primero, que se ubiquen. Que ella es senadora, o sea, ahorita es suplente, pero es senadora, y así con su personalidad, con su ideología, con sus propuestas, incluso su forma de vida que ella externa, ¿no? Esta cosa muy de ecologista, pero ultra, ¿no? Es toda esta parte, y pues así ha sido de siempre, y así hizo un papel extraordinario en términos de su trabajo como política ya profesional. Entonces, bueno, si para ella es interesante y esa es una de las propuestas que le están haciendo, y resulta que está digamos, en su mapa de proyectos, pues enhorabuena. Creo que es una persona muy lúcida, con una gran capacidad, que puede tener una muy digna representación para México, y también ir a mover el tapete en el sentido de cuál es la relación que tenemos con un país como Panamá, que francamente valdría la pena que también tenga cierta luminosidad, porque es de estos destinos en los cuales México, geopolíticamente hablando, pues podría tener mayor apertura, un vínculo, por ejemplo, para que se intensificaran los viajes de América Latina, entre América Latina, ¿no? Los países. Bueno, pues Panamá es una parada obligada, y por tanto eso podría tener una visibilidad que hasta ahora no ha tenido fuera de ciertos ambientes que seguramente sí tienen esta referencia más clara. Entonces, yo lo celebro, y en este caso, pues como te decía, sí me parece que se hizo un tema mucho más fuerte, que sí tienen que no solo cuidar, sino que resolver, para que ya eso pueda también tener, bueno, pues el destino que deba tener como campaña, que están utilizando, y no van a cerrar no van a cerrar hasta que les vuelva a servir, a eso me refiero, y eso a mí me da mucho coraje, que usen temas que sí son muy delicados solo para un beneficio político inmediato. ¿Y qué ganaron? Pues una cosa bastante, la verdad, una pifia, ¿no? Y bueno, eso, Vicente. Pues yo nada más voy a poner sobre la mesa que esos que aplaudieron la victoria del movimiento feminista al tumbar la designación de Pedro Salmerón, hoy son algunos de los que atacan de forma verdaderamente misógina a Jesús Rodríguez. El mal chiste se cuenta solo, Quique Legorreta. Y deja tú, sí, coincido que es un mensaje, y son mensajes misóginos y hasta clasistas, porque les da miedo las personas que piensan diferente a ellos, y ellos, hay que recordar y hay que dejarlo muy en claro para la audiencia, ellos estaban acostumbrados a que tenían la verdad absoluta, y que si son güeros, bonitos y castaños, pues son los que merecen estar en la diplomacia en México. Estos mensajes que buscan discriminar, porque también se trata de eso, a Jesús Rodríguez, a un personaje, a una mexicana que ha buscado dar a conocer sus ideales, y sus posturas son muy claras, como bien lo señala la doctora, respecto al medio ambiente y sobre todo a esta batalla contra los transgénicos, y que los alimentos deben de ser lo más natural posible. Evidentemente, estos mensajes como los de Lili Telles, los de Calderón, demuestran que ellos viven en una burbujita en la cual su clasismo no los permite ver más allá, ¿no? No se acomodan, diría dicho, no se han acostumbrado a entender que ya no es lo que ellos quieren y lo que ellos buscan tener siempre, que es tener la razón absoluta. Ya cambiaron las cosas, llevamos 3 años y no han entendido que ya no es lo que ellos quieren imponer y lo que ellos dicten.
es lo que la nueva realidad de esta transformación está buscando. Jesús Rodríguez tendrá las cartas, vamos a ver. También hay que esperar que en Panamá se apruebe este beneplácito, y si se aprueba, bueno, pues ya vamos a tener a la senadora suplente en la Embajada de Panamá. Sin embargo, coincido totalmente contigo y coincido totalmente con la doctora Leticia de decir que pues estos ataques y esta forma de discriminar a Jesús Rodríguez pues es un claro ejemplo de lo que es la oposición y de lo que estos personajes siempre quieren dar a conocer, su clasismo y su forma de que ellos quieren tener la razón absoluta, aunque no sea así, Vicente. Y fíjese nada más qué hipócrita, qué cobarde, qué mezquino es el expresidente de México, Felipe Calderón. Escribió hace un par de horas un tuit al que le quitó la posibilidad de que usted y yo comentáramos. Le quitó la posibilidad de que se le comentara, salvo las personas que él decida, porque ya hay un instrumento, una forma de hacerlo en Twitter. Pero ¿qué cosa nos han hecho los panameños sino tratarnos bien? ¿Por qué tratarlos así? Si eso no es un comentario misógino contra el nombramiento de Jesús Rodríguez anunciado hoy por el presidente, ¿qué es? Pero ¿qué sabrá un alcohólico de estas cosas, un alcohólico como Felipe Calderón? Mi querido Quique Legorreta, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras y para que te respalde en redes sociales? Es que nada más para complementar, ya le da miedo a Felipe Calderón cada vez que escribe tweets, porque sabe que no tiene forma de escaparse de la realidad. Así que ya por eso le ponen los candaditos, la bola de oposición que no aguanta nada y luego andan chillando de que se lleva, se aguanta. Pero bueno, así se las gastan, Vicente. Yo les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Regeneración MX, @Regeneración MX en Twitter, en Telegram e Instagram. Ahí suscríbanse, síganos, compartan, coméntenos nuestras publicaciones en nuestra página de internet www.regeneracion.mx. Estamos compartiendo la información. Ahí está el reportaje que publicara el gran maestro Ricardo Sevilla el día de ayer, en el cual pues desmontamos esta mentira de Carlos Loret de Mola para que lo visiten. Si no lo han revisado, lo chequen con tiempo, y sobre todo en nuestra página de Facebook @Regeneración MX. Ya por fin tenemos el Regeneración MX en nuestras manos, así que síganos ahí, búsquenos como Facebook /Regeneración MX para que sigan nuestros contenidos, y las redes de este servidor @EnriqueLego2 en Twitter, soy Enrique Lego en Facebook, ahí en la página de esta red social, para que también me escriban y me comenten. Y como siempre, Vicente, agradecerte a ti, agradecerle a la doctora, siempre puntual con sus comentarios, y aquí estamos a la orden, mi estimado Vicente. Muchas gracias, Quique. Doctora, ¿cómo cierra usted? Pues como siempre, Vicente, dándote las gracias, mandándoles un saludo a todos. Igual que, bueno, tengo mi columna los viernes, así que si quieren les comentamos por acá, pero para que puedan seguirme y leerme también. Y muchas gracias por la oportunidad. Y en Twitter, @LetiChelius, si alguien quiere seguir la conversación por ese lado también, Vicente. Y los viernes en Sin embargo MX, su columna. Así es. La mando el jueves nochecito y ya, sale los viernes. Muy bien, pues les mando un abrazo a ambos. Gracias, doctora. Gracias, Quique. Nos vemos, Quique, al rato para Sin Censura Nocturno. Ambos miembros de esta familia que habla sin censura. Bueno, antes de ir con Jorge Gómez Naredo,